Bienvenidos a marzo. Estamos entrando al cierre del primer trimestre, pero con independencia de cuándo lo escuches, quiero que este marzo represente para vos ese momento donde el maquillaje de las resoluciones de fin de año, los planes que hiciste, los recaps y los planes a futuro y todo lo que propusiste se empieza a desdibujar, y a todos nos pasa que llega ese momento en el que nos damos cuenta que todo ese proceso que empezó con un sueño empieza como a tratar de encontrar un cómo, pero luego ese mismo proceso deja de verse así y se ve real. Y marzo, que ya es parte de un calendario activo, nos empieza a pasar por delante. Pero marzo también es un estado mental. Es un momento donde el proceso deja de ser una idea linda y se vuelve para muchos una carga, se vuelve realidad. Te toca sostener cuando el camino se pone lento, repetitivo, cuando también se pone injusto. Entonces, hablamos de marzo, pero hablamos de este estado de mente, estado mental, que puede ocurrir en cualquier momento del año. Cuando sentís que los planes que hiciste y no llegaron, empezás a dudar si van a ser o simplemente en qué momento se van a dar, empezás a preguntarte. Y aquí a todos nos llega una confusión que si dudás y abrazás esa confusión puede destruirte este año. ¿Por qué? Solemos llamar esperanza a un estado de ánimo y decimos, me siento esperanzado. Y claro, cuando el ánimo baja pensamos, perdí la esperanza. Y hoy la idea que te vengo a proponer y a provocarte, a provocarme, es que no perdiste nada, solo te quedaste sin combustible emocional. Como dice Jonathan Sacks, hay una diferencia de bisturí entre optimismo y esperanza. El optimista se sienta a esperar que las cosas mejoren, es casi un fatalista. En ambos casos hay una cuota de pasividad en la actitud, mientras que el que tiene esperanza se mueve activamente, porque cuando tenemos esperanza creemos que podemos mejorar las cosas y nos movemos en esa dirección. No simplemente aceptamos una realidad que creemos que va a llegar, la construimos. Escuchando un audiolibro, Ingeniería de la Visión o Visionary en inglés, de Andy Stanley, me llamó mucho la atención el contraste que él hace entre éxito y señales de éxito. En definitiva, lo que él hace es definir éxito. Y él dice que la mayoría de las personas confundimos el éxito con las señales del éxito. Es decir, confundimos el fruto con la raíz. Entonces, las personas llaman éxito y llamamos al éxito al aplauso, a la medalla, a los méritos, cuando un hijo se recibe, un casamiento, la familia que lograste, aquel reconocimiento, un oficio, un certificado. Y todo eso puede venir y eventualmente llega, pero eso no es el éxito en sí, sino que son las señales del éxito, los frutos del éxito. Éxito no es el resultado. Éxito, en definición de Andy Stanley, que yo creo profundamente también y comparto, es permanecer fiel al proceso que tarde o temprano te llevará a aquellos resultados. La foto final son simples frutos, pero no son la definición de éxito. El problema aquí no es menor y quiero mostrarte por qué sí la distinción pesa. Porque si confundimos éxitos con las recompensas, muchas veces nos frustramos, sentimos que cuando no pasa nada no somos exitosos, identificamos el éxito con nosotros, cuestionamos nuestra identidad y muchas veces soltamos el proceso. Te doy un ejemplo como papá. La gente habitualmente llama éxito al momento en que tu hijo se gradúa de la universidad, o se casa, o aprende un oficio, consigue su primer trabajo, se va a vivir de manera independiente, que tu hijo te devuelva, entre comillas, algo. Pero el éxito no está definido por el día del diploma, está definido por todos esos años que tu hijo y la familia ayudó a construirlo, porque sí, lo sostuvimos, lo alentamos, también lo corregimos, lo disciplinamos, aún en aquellos momentos cuando nadie lo aplaudía. También le dijimos, yo creo que vos podés. Entonces, éxito fueron todos esos pequeños puntos y el proceso en general en el cual nos mantuvimos sabiendo que tarde o temprano íbamos a ver los frutos. ¿Y por qué traigo esta cuestión o por qué en mí hizo eco esto del éxito? Cuando pensaba hablar de esperanza.
Porque en realidad creo que con la esperanza pasa exactamente lo mismo. La mayoría de las personas confunden esperanza con las pruebas de la esperanza, con sus manifestaciones, con sus señales, con sus destellos. Solemos creer que esperanza es la luz al final del túnel, necesito ver la luz al final del túnel, cuando en realidad esa luz es simplemente un síntoma, una manifestación. Y por eso, ¿qué pasa? Si consideramos que eso es esperanza, cuando se nubla y nuestra vida se pone gris, el proceso se vuelve lento. Cuando no sale el sol, 1, 2, 3 días y el túnel se oscurece, nos empezamos a desanimar y ahí decimos, ya está, no era por acá, perdí la esperanza. Pero así como te lo dije del éxito, te lo digo de la esperanza. La esperanza no son las señales, no es un guiño en el cielo, no es una confirmación inmediata. La esperanza es seguir caminando cuando todavía no hay luz. Es esperar lo que no ves con la convicción interna que tarde o temprano va a ocurrir. Es sostener lo que estás haciendo y seguís caminando porque crees que es lo correcto aunque el día esté gris, aunque nadie te aplauda, aunque el resultado todavía no aparezca. Porque cuando la esperanza depende de las señales, se apaga cuando el camino se oscurece. En cambio, si para vos esperanza y tu esperanza se apoya en una convicción, está dentro tuyo, está firme. Y entonces vos seguís, no porque ves, sino porque sabés. Seguís porque sabés quién sos y continúas sembrando, continúas invirtiendo, continúas estudiando, continúas esforzándote, continúas presentando currículums. Sabés que estás en el proceso y que estás en un proceso correcto y que tarde o temprano, si seguís golpeando puertas, si tomo el ejemplo de buscar trabajo, tarde o temprano ese trabajo va a ocurrir y el fruto tarde o temprano va a llegar. Y te doy otro ejemplo. Un emprendedor arranca un proyecto con una convicción. Primeros meses hay energía y señales porque proyectó, como nos pasó en las resoluciones de fin de año, los primeros meses, y cuando cuenta la idea recibe comentarios de personas que le dicen que bueno, te aliento, y tiene un par de las primeras ventas, los early adopters, como se llama en el mundo de los startups, y entonces el emprendedor dice, esto funciona, estoy en el camino, pero después llega el túnel real, el cielo se nubla, baja la demanda, algunos clientes grandes se caen, el algoritmo, la técnica no empuja, ya no tenés las mismas vistas en Instagram, ya no tenés los mismos likes, los mismos comentarios, y vos te empezás a desmoralizar, tu equipo se cae, el silencio se pone pesado, el ambiente se corta como con un cuchillo, y ahí aparece una confusión. Podés estar tentado a pensar y a decir, no era por acá. Pero la esperanza no es aquel pico de ventas, no es aquel comentario lindo, tampoco son los early adopters, no es un mes bueno, no es, como dice el dicho, una golondrina no hace verano. Aquellos eran frutos tempranos, eran señales, eran recompensas, pero la esperanza, en cambio, es lo que pasa cuando no hay nada de eso. Y aún así, vos y yo continuamos haciendo lo correcto, continuamos llamando personas, continuamos mejorando el producto, continuamos pidiendo feedback, ajustamos los costos, nos vamos a la micro, pedimos perdón, dejamos que nos corrijan, sostenemos a los equipos, seguimos aprendiendo y seguimos sembrando. No porque estemos seguros de los resultados, sino porque estamos seguros del proceso. La esperanza tiene que ver con proceso y tiene que ver con quién yo soy y con la convicción que tengo. Como en la paternidad, el papá no triunfa el día que su hijo le lleva un diploma. Triunfa cada día durante años cuando dice, hoy es un día ganado, hoy es un día en el que se presentó, que acompañó, que corrigió, que amó sin límites, que le dijo a su hijo, sí, creo, aun cuando no había respuesta, cuando veía a su hijo rebelde quizás, cuando veía a su hijo con algunas elecciones de amistades que él no compartía, ahí había esperanza. Y si te mantenés creyendo y entendiendo que eso es esperanza, que ese es el proceso, nunca lo vas a dejar. ¿Y sabes qué? El fruto tarde o temprano va a llegar. Con esa corrección en la definición inicial, mi intención es llevarte a esto. Deja de esperar verte con ganas para moverte. Deja de esperar sentirte esperanzado para actuar.
Porque cuando perdés el mando de quién sos y del eje de tu vida, vivís a merced del ánimo, esperando que el contexto y algo externo se acomode y te acomode, para que la energía aparezca, para que alguien venga y te confirme que ya va a salir. Y empezás a hablarte así: bueno, cuando esté motivado arranco, cuando tenga energía vuelvo, cuando se calmen las circunstancias lo hago. Hay una pregunta que a mí me hacen mucho los emprendedores o gente que quiere empezar a emprender es: ¿cuándo? Y mi respuesta invariable es: siempre soy. Siempre soy. Porque hay dos opciones para esa pregunta: o nunca es hoy, y ahí vienen todas las dilaciones o las excusas, o siempre es hoy. Y si le decís a tu cerebro y a tu mente siempre es hoy, tu mente recibe esa orden y se va a preocupar por cómo hacer las cosas. Y esto se transforma en un hábito en tu vida. Aprendés a dejar de moverte por estados de ánimo y empezás a moverte por fidelidad al proceso. Entonces, no es que perdiste la esperanza o la ganaste, siempre la sostuviste, está dentro tuyo, está dentro del proceso, tiene que ver con las convicciones. Pero ojo, la esperanza tampoco es ser un cabezadura, no es insistir ciegamente. Tener esperanza es ser creativo. Entonces, como te acordás lo que dije al inicio, para distinguir optimismo de esperanza, la esperanza te lleva a moverte y te lleva a aprender, te lleva a decir: bueno, puede ser que por aquí no fue, aprendo, pido feedback, evalúo, tomo acción y digo: quizás es por allá. Y te empezás a preguntar por dónde puede salir, qué es lo que tengo que ajustar, qué es lo que tengo que corregir. Muchos se deprimen o vuelven a un sillón o dicen: emprender no es para mí, conseguir un trabajo en blanco no es para mí, estudiar no es para mí porque no vengo de una familia de estudio, o ser emprendedor no es para mí, o ser comerciante, o tener libertad financiera, o tener libertad mental. Pero en realidad lo que tuviste fue un error de entendimiento de lo que pensabas que era la esperanza. Si tu plan dependía de que las cosas salieran de una sola manera, bueno, ahí hay un punto crítico. Porque la vida real, la realidad, es más rica que nuestro planeamiento y siempre nos devuelve un feedback en el que a veces muchas cosas se traban. Un cliente se cae, una persona no responde, un mes nos va mal en ventas, pero la esperanza madura busca otros caminos, busca aprender, busca alternativas nuevas, busca una vuelta distinta, no para improvisar, sino para aprender, para no quedarte clavado a una sentencia que luego te va a inmovilizar. Es decir, ok, ¿qué me dejó esta situación? ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo ajustar? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo cambiar sin abandonar lo importante? Todos los planes sabemos que deben ser contingentes a la visión. Lo que es invariable e inamovible es la visión y la misión, tanto en tu vida, así como los valores en tu vida personal, en los negocios, en los proyectos. Lo que nunca cambia es valores, visión y misión. Pero los planes pueden cambiar permanentemente. La esperanza nos va a llevar a un plan B, a un plan C y a un plan D bajo el brazo. Y ahora viene una tercera pata que es para mí la más importante, es el rescate. Rescate le llamo a generar ese anticuerpo que se transforme en una virtud que cuando nos caemos nos haga saber volver. En mi caso, que tengo una tendencia a la presión alta, tengo por las dudas una pastilla que se llama de rescate. Cuando mi presión sube los parámetros aconsejables y me voy de toda normalidad, puedo tomar esa pastilla para que lleve mis niveles de presión a los niveles aceptables. Como hemos dicho muchas veces, el problema nunca es el golpe, porque los golpes siempre llegan. El problema es qué hacemos con ellos. Hay muchas personas que no se caen, se condenan. Se equivocan como nos equivocamos todos, pero eso toca y transforma su identidad. Soy un desastre, no tengo constancia, siempre lo mismo. La esperanza, bien entendida, nos hace rescatar y resignifica nuestro vocabulario. Entonces, puede ser algo chiquito, puede ser una desviación pequeña, pero el rescate nos corta la vergüenza y nos devuelve a la ruta. Porque, como siempre decimos aquí, caer es humano, pero quedarte discutiendo en el piso si servís o no servís, eso es algo que debemos corregir. El emprendedor con esperanza interpreta el golpe como información.
no como identidad. Me encanta una frase que expresa esto y dice, es una frase que le aprendí de John Maxwell, dice: la esperanza tiene dos hijos, el enojo y la valentía. El enojo por ver cómo son las cosas y la valentía para no permitir que sigan así. La mayoría de las personas no abandona su objetivo, observa desde su historia, pero es distinto decir, esto no es para mí, que fallé, pero corregí. Siempre damos en Founders el caso de los niños cuando están aprendiendo a caminar, a eso del año o los 2 años, y te caías, te raspabas las rodillas. Nunca se te ocurrió pensar, y mira a los niños, ellos nunca piensan, caminar no es para mí. Pone esta pregunta en el centro de tu vida hoy. ¿Qué es lo que te está impulsando? Soy Alex Contreras, nos vemos la próxima semana, y si alguna de las cosas que compartimos en el episodio de hoy te llegó, te tocó, te fue de utilidad, compartí este podcast con otra persona.